Una de las cosas que siempre me preguntan es por qué esmaltamos el plato. Lo que va a hacer nuestro esmalte es fijar el dibujo, además permitirnos que la pieza se pueda usar como uso alimenticio y podamos lavarla en el lavavajillas. A mí me gusta mucho trabajar con un esmalte brillo transparente, porque eso permite que mis dibujos tengan mucha más intensidad y que sean muy duraderos en el tiempo. Yo el que utilizo siempre es el C551 porque ya he hecho muchas pruebas y es el que mejor me funciona con mis dibujos. Y lo que vamos a necesitar es un cubo donde mezclarlo con agua. La cantidad más o menos que se suele mezclar es 60% de esmalte y 40% de agua, pero siempre dependiendo del calor que haga en el ambiente y dependiendo de varios factores habrá que ir añadiendo o quitando agua. Y ahora os voy a enseñar cómo hay que removerlo. Se puede remover con una cuchara de palo y si veis que se ha depositado mucho al final del cubo, con una batidora. Yo lo suelo tener un par de días, pero tenéis que ir viendo vosotros si se ha mezclado bien todo el polvo con el agua. Si no, con la batidora podéis removerlo varias veces y dejarlo un par de días más. La textura que tiene que quedar es como si fuera una leche. Yo más o menos con la textura que vais a ver aquí lo suelo dejar como 3 o 4 segundos dentro del cubo. Si está muy espeso, lo malo que va a pasar es que el plato va a coger mucho esmalte y la capa va a ser muy gorda y luego eso va a hacer que nuestro dibujo se vea peor. Es como si echáramos una veladura por encima muy gorda y entonces el dibujo va a perder intensidad. Y además también en el horno pueden salir burbujas. ¿Veis? Esta es la textura que más o menos tiene que tener. Para ello es bueno tener el cubo cerrado porque si hace mucho calor el agua se va a evaporar y se va a convertir en una masa cada vez peor. Vamos a coger nuestros platos uno por uno y lo vamos a sumergir en el cubo. Para ello yo tengo unas pinzas de esmaltado. Esta es una pieza un poco cara que al principio a lo mejor os cuesta invertir en ella si no tenéis mucha producción, pero es yo creo fundamental para que no dejemos huellas del esmalte en el plato. Si no, bueno, podéis hacerlo también con el dedo y luego retocar esa parte. De momento vamos a utilizar esta pieza y luego haremos otra con los dedos para que veáis la diferencia. Vemos que la pieza ya ha secado, ha escurrido bien y lo sabemos porque se pone color mate. Vamos a limpiar la parte de abajo de nuestro plato porque al meterlo al horno y cocerse la pieza con el esmalte esto se cristaliza y si no limpiáramos la base se quedaría pegado en la base del horno. Yo siempre tengo una bayeta sobre la mesa y simplemente muy suavemente limpio el tacón del plato. Ya tendríamos la pieza preparada. Como veis aquí solamente han quedado 2 marquitas de la pinza, que ya cuando está la pieza seca, simplemente con el dedo lo expandimos y esto ya no saldría. Si de repente ha quedado alguna gotita en algún lado, también con el dedo podemos quitarlo. Si no tenemos pinzas de esmaltado y de momento no queremos invertir en ellas, vamos a introducir la pieza en el cubo con la mano y luego retocaremos. Intentamos coger el plato con la mayor delicadeza posible y sobre todo está bien que no metamos el dedo en la parte del dibujo ya que se nos correría, sino en la parte donde no hay nada. Como veis el plato está completamente blanco y eso es buena señal porque significa que el esmalte ha cogido bien. Como veis aquí ha quedado la marca de nuestro dedo, entonces con un pincel vamos a coger un poquito de esmalte y lo vamos a retocar. Ahí quedaría una huella que ahora cuando seque lo vamos a extender con el dedo. Una vez que el esmalte se seque el dibujo desaparecerá por completo. Eso a veces nos asusta un poco, sobre todo las primeras veces, después de que nuestro dibujo nos ha llevado tanto trabajo. No os preocupéis porque una vez que cozamos el plato, volverá a salir el dibujo con mucho más intensidad y mucho más bonito. Una de las cosas muy importantes es que una vez que está esmaltado, no toquemos mucho la pieza hasta que se meta en el horno. Si no tenemos horno en casa, intentar llevar los platos sin que uno roce con otro, en una bandeja o de alguna forma, hasta que introduzcáis el plato en el horno.